Muy buenos días con todas y todos los docentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo que es el marco normativo en cuanto al procedimiento, a la promoción, detección y procedimientos de denuncia dentro de los marcos normativos nacionales. Para esto vamos a empezar con la exposición. Ok. Los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños y niñas adolescentes. Esto es un nuevo marco legislativo que en la actualidad se ha dado en un decreto supremo, el 004-2018 del MINEDU, que se trabajó en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Estos lineamientos de gestión tienen como confluencia y es el resultado de una serie y un conjunto de normas que vamos a ir analizándonos en esta sesión, porque debemos entender que nuestro actuar, nuestro proceder, tiene que estar normado bajo las leyes peruanas, bajo las normatividades y los decretos supremos, los decretos ministeriales, que tenemos como base y como sostenimiento de los procedimientos y actuares y acciones que vamos a realizar nosotros como docentes o como especialistas o como encargados o finalmente como directores de nuestras instituciones educativas. Entonces, es muy importante que si bien es cierto, puede ser un poco pesado esta sesión, sin embargo, es necesario que sepamos que hay un conjunto de normas que sustentan esta gestión de la convivencia escolar, ¿no? Esta necesidad de la convivencia escolar y qué es lo que queremos lograr a través del concepto de la gestión escolar, de la convivencia escolar y la prevención de atención de la violencia contra niños, niños y adolescentes. Ya sea por parte de los alumnos, entre los compañeros, ya sea por parte de los docentes, ¿no? O fuera ya sea por familia o por otras personas que estén fuera de nuestra institución educativa. ¿Sí? Empezamos con que el marco legislativo, que es el que en el artículo 4 del decreto ley 25766, también está la ley orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la ley 26510, que establece que el Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en materia de educación, cultura, deporte, recreación, en armonía con los planes de desarrollo y la política general del Estado. Supervisa y evalúa el cumplimiento y formula los planes y programas en materia de su competencia. Es decir, que el Ministerio de Educación se alinea a los planes nacionales, a las políticas nacionales en el tema de educación, cultura, deporte, recreación, ¿no? Y que esos tienen que estar armonizados con el desarrollo del Estado, con las políticas del Estado, y que el Ministerio de Educación va a supervisar y evaluar el cumplimiento de estos planes, de estos programas que están relacionados a su competencia. Entonces, es obligación del Ministerio de Educación cumplir estas políticas de Estado. Que de conformidad con el artículo 6 de la referida ley, la formulación ética y cívica es obligatoria en todo proceso educativo, ¿no? Prepara a los educandos para cumplir sus obligaciones personales, familiares y patrióticas y para ejercer sus deberes y derechos ciudadanos. Asimismo, el artículo 8 de la misma ley señala que la educación se sustenta, entre otros, en el principio de la ética que inspira para educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia. ¿Qué quiere decir esta norma?
o este artículo, que todo lo que esté diseñado, que todo lo que esté elaborado, todo lo que tenga proceso educativo, todo lo que tenga proyecto educativo, tiene que estar articulado y tiene que estar inspirado, ¿no?, en los valores que se describen como paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia. Hay el concepto de tolerancia, hay el concepto de responsabilidad, ¿no?, que es muy importante que lo sepamos entender y comprender en su verdadera dimensión. La ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación o cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas. Asimismo, el artículo 5 del reglamento de la referida ley, aprobada por Decreto Supremo 010-2012 del Ministerio de Educación, señala que la convivencia democrática tiene como finalidad propiciar procesos de democratización en las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, como fundamento de una cultura de paz y equidad entre las personas, contribuyendo de este modo a la prevención del acoso y otras formas de violencia entre los estudiantes. Qué importante que se hable de lo que es la convivencia democrática, el liderazgo democrático, ¿no? Cómo la comunidad educativa tiene que basarse en una cultura de paz y de equidad entre los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la intolerancia, la inequidad y la cultura violenta que en la actual estamos viviendo lleva hacia lo que es el acoso, el no manejo de las frustraciones, el no control de los impulsos, el no respeto a la otra persona por sus diferencias externas o por su manera de pensar o sentir, hacen que de alguna manera se exacerben las conductas violentas y agresivas de los estudiantes y, ¿por qué no?, también de los integrantes de la institución educativa, al ser segmentistas, al ser separatistas o al ser prejuiciosos por las características físicas, culturales, por su procedencia regional, o por su sexo, o por su manera de pensar o de sentir, ¿no? Entonces, es muy importante que la democracia esté liderando cualquier acción o actividad dentro de estos mecanismos para prevenir, para diagnosticar, prevenir y evitar y sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia, ¿no? En ese sentido, la ley nos ampara y tenemos que actuar según la norma. En el artículo 3 del Decreto Legislativo 1098, decreto legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señala que dicho ministerio diseña, establece, promueve y ejecuta y supervisa políticas públicas a favor de, entre otros, las poblaciones vulnerables consideradas como grupos de personas que sufren discriminación en situación de desprotección, tales como los niños, niñas, adolescentes, como las personas adultas mayores, como las mujeres en situación de vulnerabilidad, o las personas con discapacidad, ¿no?, con el objeto de garantizar sus derechos, y esto nos obliga a tener una visión intersectorial para la intervención, para la ejecución y la elaboración de proyectos ampliados, proyectos en comunidad. Esta norma, este proyecto que ustedes están viendo en la actualidad, es justamente la conclusión de lo que es el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Educación, en el cual se ha generado este documento acerca de la convivencia escolar. Nos dice que todo proceso educativo que aspire a lograr la formulación integral de los y las estudiantes requiere un contexto de relaciones interpersonales armónicas, satisfactorias y seguras que favorezcan los aspectos motivacionales, actitudinales, emocionales de todos los integrantes de la comunidad educativa.
Es importante, por lo tanto, que los estudiantes en su proceso de escolarización, su proceso de educación, vayan generando relaciones armónicas, seguras, relaciones que les genere un proceso de ganar-ganar, ¿no? Que favorezcan su control emocional, su producción emocional positiva y que de esta manera tengan una visión del mundo, de su futuro, de sus metas, de sus objetivos, de manera positiva también, ¿no? Pero esto no es gratuito. Si bien es cierto, la familia es la base de este comportamiento actitudinal, pero el segundo hogar es la institución educativa. Y es ahí donde tenemos que reforzarlo si es que en el domicilio, si en el hogar no hubiese estas capacidades, tenemos que trabajar no solamente con los alumnos, sino también con los padres para poder lograr el cambio de culturas violentas, culturas discriminadoras, hacia una cultura más armónica, más tolerante, más con el concepto de derechos humanos, más de los conceptos de intergeneracionalidad, ¿no? Pero sobre todo de tolerancia a las diferencias, ¿no? Eso no quiere, no quiere decir en ningún momento que seamos permisibles, simplemente que seamos tolerantes y que todo esté enmarcado dentro del respeto a la condición humana. ¿Sí? Esto es muy importante que lo trabajemos durante los procesos educativos, independientemente de la especialización como docente que vamos a tener, ¿no? Cada vez que interactuamos con nuestros alumnos, tenemos que tener esta visión no discriminadora, esta visión de poder identificar cuáles son los muchachos que están presentando problemas de actitud, problemas de conducta o incluso problemas motivacionales, ¿no? Y trabajar en equipo, ¿no? Cuando hay un caso y esto en la sesión anterior habíamos hablado acerca de la transdisciplinaridad y la multidisciplinaridad, ¿no? Es cómo ante una situación se pueden reunir el equipo de profesionales de institución educativa, ya sea el auxiliar, el director, el psicólogo, si es que hubiese, la trabajadora social y los docentes para resolver un problema desde los diferentes enfoques y generar un proyecto para la individualidad para cada uno de los chicos, ¿no? Con los procesos que más adelante vamos a ir observando, que es la identificación, el seguimiento, ¿no? Y el cierre de los procesos en cada uno de los muchachos. Por esta razón, la gestión de la convivencia en las instituciones educativas es un proceso fundamental para el fortalecimiento de las relaciones sociales, el ejercicio de los derechos humanos, el rechazo de toda forma de violencia y discriminación, así como para la consolidación de un clima escolar de buen trato que favorezca el logro de aprendizajes y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Este tema es muy importante que lo consideremos, porque cuando vemos que hay conflictos dentro del aula, hay conflictos dentro de la escuela, no solamente dentro del espacio físico, sino afuera, es que estamos fallando, ¿no? Cuando dos muchachos se insultan o se maltratan o incluso llegan a golpearse, es que algo está funcionando mal dentro de nuestra institución, ¿no? No es solo los muchachos y la juventud, es un tema de que qué estamos haciendo con estos jóvenes para el manejo del estrés, el manejo de la frustración, con el tema del machismo, el tema de la violencia, el tema discriminativo, los temas raciales, ¿no? Porque finalmente es lo que lleva a la violencia. Entonces, cada vez que haya un problema con nuestros alumnos, tenemos que hacer un análisis de qué estamos haciendo al respecto. Y no solamente brindar una sanción al joven o al alumno, sino también hacer una revisión qué es lo que está pasando en la institución. ¿Por qué es que se ha dado este caso? Y no solamente rezar el hecho de decir, no, son por la culpa de la formación de los padres, o es por culpa de los genes, o es por culpa de la edad del joven, ¿no? Entonces, esto hace que siempre cuando existan situaciones debemos hacer un reanálisis, una reevaluación de nuestras estrategias en cuanto al tema de
de la convivencia escolar. ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Cómo podemos lograr que estos muchachos que han tenido un problema de violencia puedan lograr amistarse y generar sinergia entre ellos y poder lograr una relación simbólica, una relación importante entre ellos? Entonces, por esto que la gestión de la convivencia en las instituciones educativas es prioritaria, es fundamental, ¿no? Y tendremos que reforzar y observar mucho lo que es las relaciones sociales, ya sea de profesores a profesor, ¿no? De profesor a alumno, de alumno a alumno, y de la institución educativa hacia los padres de familia, incluso a la sociedad, el hecho de poder salir del aula y poder ejercer estilos de vida sin violencia y sin discriminación es muy importante, y no solamente hacer, no sé, ir los 25 de diciembre a entregar alimentos a niños en estado de vulnerabilidad, ¿no? Sino generar estilos de convivencia, de tolerancia, hacer que la escuela se abra y que podamos ver todo lo y que los alumnos puedan ver todas las dificultades que están dando a la sociedad y que ellos mismos den soluciones, porque estamos seguros que ellos tienen las soluciones, están dentro de su inteligencia y de sus capacidades, poder sensibilizarse. Alejarnos de la sociedad no es tan saludable, ¿no? Enclaustrar a los chicos dentro de un aula no es tan saludable. Por eso el ejercicio de los derechos humanos no es un ejercicio que se tenga que dar solo dentro del aula, sino fuera, hacia la sociedad, hacia la comunidad, ¿no? Elaborar campañas de lucha contra la violencia, lucha contra el bullying, contra la discriminación, contra el machismo, contra el alcoholismo, ¿no? Contra todo lo que estamos viviendo, que los muchachos tengan una opinión crítica en relación al tema de la corrupción, en relación al tema de la mentira, ¿no? Hace que seamos ciudadanos cívicos, analíticos, y que no simplemente a la larga optemos por líderes equivocados. Entonces, por eso es muy importante que se trabaje intensamente este tema de fortalecimiento de las relaciones sociales, el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Y el rechazo de todo tipo de violencia y discriminación. Después es gestionar una convivencia escolar que logre ser democrática, implica la realización de un proceso de cambio en las personas, en la cultura institucional de cada escuela, con una orientación que articule los esfuerzos particulares en torno a una idea central de sociedad pacífica y ciudadanía en pleno ejercicio de sus derechos y responsabilidades. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la formación de la cultura democrática es algo que no nace o no se hace, no nace por sí, es un constructo social, es un constructo que tenemos que irlo trabajando día a día, ¿no? Tenemos que ir modificando no solamente a los alumnos, sino desde adentro, desde cada uno de los profesionales, desde cada uno de los trabajadores o de la comunidad educativa, porque hemos venido de sociedades, de una historia en el Perú donde ha habido mucha autocracia, ¿no? Donde hace poco, no hace mucho, estamos experimentando lo que es la democracia, y mucho de lo que estamos viviendo en la actualidad es porque todavía seguimos acarreando siglos de sumisión, siglos de autoritarismo, ¿no? Y que todavía nos cuesta. Hay mucha gente en nuestra sociedad que cree que la democracia no sirve, cree que todavía tendríamos que tener un gobierno autocrático, ¿no? Que nos ordene, que nos diga. Mucha gente todavía añora el tiempo de los gobiernos militares, ¿no? Y que piensan que sería lo mejor, ¿no? Entonces, esto debemos desterrarlo, porque muchos de nosotros, incluso nosotros como profesionales, como docentes, generamos unas relaciones jerárquicas, casi castrenses, casi militarizadas, que hacen que tengamos, por ejemplo, el joven al que le pedimos que nos respete simplemente por el hecho de que somos autoridad o que somos docentes, ¿no?
y que sin embargo nosotros no los respetamos al joven. Un ejemplo de eso es que pedimos que los niños o los estudiantes lleguen a la hora, pero sin embargo nosotros llegamos tarde, no cumplimos nuestras acciones, entonces, y respetamos también a los jóvenes. No solamente el respeto viene como esta relación de línea de jerárquica o de poder, en el cual porque tú eres mayor que yo, te tengo que respetar porque sí, ¿no? Y no por tus cualidades o capacidades individuales, ¿no? Es como decir que yo tengo que respetar a alguien solamente por el hecho de ser, no sé, blanco, ¿no? O solo por el hecho de ser de una tal profesión. Y no es así, porque nos hemos dado cuenta que independientemente de la cultura, de la identidad, de dónde venimos, de la raza, o del sexo, o de cualquier otra característica de nosotros, independientemente de ello, lo que vale en el ser humano su condición de ver el mundo, su respeto a la sociedad, su manera de relacionarse, su manera de respetar a los demás, ¿no? Eso es, y su deseo de superación. Eso es lo que debe importar, y no las características externas que podamos tener, ¿no? Entonces, esta visión castrense tiene que irse desenterrándose poco a poco, ¿no? De nuestro pensar, de nuestros paradigmas, de nuestros criterios, ¿sí? En ese sentido, el Estado peruano, en especial participación del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y demás organismos competentes, han considerado pertinente establecer lineamientos para la gestión de convivencia escolar, la prevención y la atención de niñas, niños y adolescentes con el propósito de garantizar su desarrollo integral en los entornos escolares seguros, ¿no? Libres de todo tipo de violencia y discriminación. Acá tenemos algunas bases normativas que es muy importante que los revisen, que se den el tiempo para revisarlo, porque de todas maneras son importantes, ¿no? Tenemos la ley 27337, que aprueba el nuevo código del niño, niña, adolescente, ¿no? Tenemos también, como parte de esta base normativa, es la ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 010-2003 del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, ¿no? Ley 28044, Ley General de Educación y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 011, ¿no? Ley 28628, ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en instituciones educativas públicas y su reglamento aprobado con el Decreto Supremo 004-2006 del Ministerio de Educación, ¿no? La ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 010-2012, ¿no? Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 013 del Ministerio de Justicia, ¿no? Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 004-2013, ¿no? Ley 29988, ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas. Crea el registro personal, condenas y procesos por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delito de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 004-2017 del Ministerio de Educación. La ley 30362, ley que eleva a rango de ley el Decreto Supremo 001 del 2012 del Ministerio de la Mujer, que declara interés nacional la asignación de recursos públicos para garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, ¿no? Actualmente en la región tenemos el PRAIA, que también venimos trabajando arduamente con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud,
¿no? con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, la Defensoría Pública, para elaborar este Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia. La Ley 30364, ¿no? Que ha sido promulgada, ya va a cumplir 3 años de la promulgación de esta ley, que es la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 009-2016 del Ministerio de la Mujer, ¿no? La Ley 30403, ley que prohíbe el uso de castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? También es reciente, y que busca eliminar, exterminar de una vez por todas el hábito, la costumbre de la agresión física. Todos podríamos pensar entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si es que ya no puedo ni tocar a mi hijo? O bueno, esto ya se radicó hace mucho tiempo en el Ministerio de Educación, pero tenemos que aprender estrategias para poder criar, negociar, transar con nuestros hijos, generando autocriterio, generando autodisciplina y generando un mayor nivel de conciencia en los chicos. Y esto es a través de impulsarlos en el pensar, en el crear, en el parecer, ¿no? La Ley 30466, ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, ¿no? Decreto Supremo 073, 07, que ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y protocolos facultativos, ¿no? El Decreto Supremo 010-2014, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021, el Decreto Supremo 001-2012, del Ministerio de la Mujer, que aprueba el Plan Nacional de Acción por la Primera Infancia y la Adolescencia, ¿no? El mismo plan del 2012 al 2021 constituye se ha formado, como les digo, una comisión multisectorial encargada por su implementación. El Decreto Supremo 006-2016 del MINEDU, que aprueba las políticas sectoriales de educación intercultural y educación intercultural bilingüe. El Decreto Supremo 008-2016 del Ministerio de la Mujer, que aprueba el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2018. La Resolución Ministerial 366-62-2014 del Ministerio de la Mujer, que aprueba la Guía de Atención de Casos de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Pueden utilizar esta resolución ministerial para ver cuáles son los procedimientos de atención que utiliza las DEMUNAS. También tenemos políticas nacionales y sectoriales, los lineamientos para la gestión de convivencia escolar, de la prevención y atención de niñas, niños y adolescentes concuerdan con las políticas nacionales y sectoriales relacionadas con la formación ética y ciudadana, la promoción y defensa de los derechos humanos, la atención prioritaria de la niñez y adolescencia en toda forma de violencia, castigo físico y humillante, y la construcción de instituciones educativas seguras, protectoras e inclusivas. De conformidad con lo establecido por la Constitución Política de Perú, en el artículo 13 de la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. En el artículo 6 de la Ley 28044, Ley General de Educación, establece que la formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso educativo y prepara a los y las estudiantes a ejercer sus deberes y derechos ciudadanos dentro del ámbito democrático. El artículo 05 de la Ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, establece que una de las obligaciones del Ministerio de Educación es la elaboración de una directiva orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre los estudiantes. El artículo 1 de la Ley 3043, ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes, hace efectivas esta prohibición y extiende su aplicación en todos los ambientes en los que transcurre la niñez y la adolescencia, entre los cuales es de suma importancia el ámbito escolar. El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, 2012-2021, aprobado mediante el Decreto Supremo 001 de 2012, del Ministerio de la Mujer,
eleva a rango de ley por la Ley 30362, establece que el Ministerio de Educación es responsable del desarrollo de estrategias para el cumplimiento de los resultados relacionados a una educación intercultural, inclusiva, libre de toda forma de violencia y donde los y las estudiantes participen en aquellas políticas que los involucre e interesen. También tenemos la Ley de la Violencia de Género 2016-2021, ¿no? Esta busca el cambio, el planteamiento de cambio de los patrones socioculturales que reproducen las relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género. El caso del Plan Nacional de Educación de Derechos y Deberes Fundamentales al 2021, aprobado por el Decreto Supremo 010-2014, los lineamientos para la gestión de convivencia escolar se alinean con el Objetivo Estratégico 2, el cual apunta a que las personas se formen en valores ciudadanos, conozcan sus derechos y deberes y ejerzan su ciudadanía plenamente de manera individual y colectiva, comprometiéndose con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Y finalmente, en el marco de la Ley 364, que de la Rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y Adolescente, y la Rectoría del Ministerio de Educación en materia de educación y la formación integral de los y las estudiantes, resulta estratégico fortalecer las acciones conjuntas para hacer frente a las problemáticas sociales que vulneran y puedan vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, como actividades, me gustaría que que indaguen sobre dos normas internacionales en referencia a la lucha contra la violencia hacia niño, niña y adolescente, ¿no? Todo lo que son los derechos de protección y que nos puedan decir cuáles son que nos digan dos normas internacionales. Considere que si su institución educativa se encuentra en pleno conocimiento de las normas y planes nacionales en relación a niño, niña y adolescente, ¿se encuentran estas normativas de acceso a los integrantes de la comunidad educativa o no, ¿no? ¿Y qué acciones tendría que realizar para que estos documentos sean accesibles y de conocimiento para que todos los integrantes de la comunidad, comunidad educativa? Y no solamente hablo de docentes, sino también de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Muchas gracias por la sesión.